Formato costoso. Vamos a continuar en el limbo legislativo. Debido a que no se ha descriminalizado la posesión, pueden seguir reteniéndonos hasta que se haga la averiguación pertinente y decidan si podemos salir libres o no. Pues al momento que nos torcieron, ya nos tenían así rodeados y ya nada más dejamos caer las cosas así por la rejita. Y ya se subieron ellos y nos separaron a los que olíamos a mota de los que no olíamos a mota, así, pero bien mamón, así, hincados y con las manos así en alto y así mamones con las largas. Pues como no nos encontraron ni madres, y un amigo se empezó a poner así nervioso, no le gustan las cosas, es muy tranquilo, es muy noble. Pero pues ya, como no nos encontraron nada, nos dejaron ir y ya hasta nos dijeron, perdón por haberlos encañonado y... Es de suponer que en lo que queda del presente sexenio no se volverá a tocar el tema. Así es que nos quedan algunos años más de prohibición y menoscabo de las libertades y derechos de los consumidores. Que mientras no se amplíen las libertades con respecto al uso o no se despenalice por completo el cannabis en nuestro país, el gobierno de la Ciudad de México o cualquier municipio progresista, tolerante e inclusivo nos provee de un espacio público para instituir una casa de la marihuana, tal como la mayoría de los pueblos y ciudades disponen de una casa de la cultura. Si nos permiten transformar una de esas casas de la cultura por una casa de la marihuana, solicitamos que esta sea en un espacio público en el que se realice una excepción a la aplicación de la ley para amparar nuestro derecho al uso personal. Serviría para ampliar la tolerancia y aceptación social de las personas que hemos elegido hacer uso del cannabis con fines de desarrollo personal, que otros descalifican e enjuician bajo los términos de evasión o uso recreativo. Además de ser un lugar de encuentro seguro para los consumidores, la Casa de la Marihuana podría ser un espacio de investigación y educación acerca de la reducción de daños. Podría servir asimismo como foro cultural en el que se impartan charlas y talleres acerca de las propiedades y usos posibles de esta asombrosa planta, en los campos de la industria, la psicología, la medicina y la investigación y el desarrollo personal. Hola, buenas tardes, bienvenidos al tercera formato del foro canábico. Y pues aquí tenemos una muestra de lo que están haciendo los compañeros de Grupo Spirit, que son los que pues han organizado e invitado a que se elabore este foro. El enfoque del foro es organizar un seminario para hablar sobre, en este formato, de las políticas de drogas debido al cambio que está suscitando en nuestra nación debido a la nueva ley del 22 de junio sobre política de drogas y la legalización de la marihuana medicinal. Aún con esto hay mucho que avanzar y el foro canábico su objetivo es poder hacerles llegar a ustedes como clase media o personas que no están investigando o trabajando acerca del cannabis y pues se puedan informar adecuadamente de lo que está suscitando a nuestro alrededor y que pues de alguna u otra forma pues va a afectar nuestra vida cotidiana. Es por esto que el enfoque del foro canábico es que se deje de invertir en guerra, en violencia, y todos estos recursos se utilicen para la información,
para el trabajo y para la cultura, la educación y el arte. Así que pues pasemos con la primera ponencia. Fernando Belozarán, politólogo mexicano que a partir de 2013 formó parte de la Cámara de Legislatura del Congreso Mexicano, la 62ª, representaba a la Ciudad de México, y actualmente es presidente del grupo organizador del Foro Internacional de Políticas de Drogas y autor de los libros como Tiempos Turbulentos, Herejías Políticas en Momentos Decisivos, La Guerra de los Herejes y Herejía Crítica y Parracia. El foro va a tratar de 15 minutos de ponencia y 15 minutos de debate entre las personas que estamos en la mesa. Así que yo les estaré contando el tiempo y a los 5 minutos antes de que termine su ponencia les estaré avisando. Gracias. Pues antes que nada, felicidades a Xochipilli y al Club Canábico. Importantísimo que se organicen desde la sociedad civil, que compartan su experiencia, que avancen. La verdad es que los avances que se han logrado es en gran medida lo que se ha hecho desde la sociedad. Y por lo tanto, pues les doy una sola bienvenida. Seguramente sabrán lo que ha sido la lucha de los clubes canábicos en España, y apenas acaban en Cataluña de aprobar una legislación aceptando los clubes canábicos, la regulación completa, muy importante. Obviamente los conservadores irán al Tribunal Supremo, pero no es cualquier cosa que ya hayan pues, hecho una regulación, en gran medida por la experiencia de los clubes canábicos. Entonces, pues felicidades a Xochipilli, felicidades al trabajo muy profesional que hacen. Y bueno, los felicito por el video. Decía Mario que ya no veía posibilidades de una nueva regulación en lo que falta del sexenio. Creo que tiene razón, pero tenemos muchas posibilidades de hacer que los candidatos presidenciales asuman una posición sobre la política de drogas en el país. La política de drogas prohibicionista es un fracaso monumental. No consigue ninguno de sus objetivos. La producción crece, la distribución crece, el consumo crece y se gastan muchísimos millones de euros para armar a las fuerzas de seguridad que quieren combatir a un crimen que pues, evidentemente lo hacen sin buenos resultados, y además pues, que nos tienen en una crisis humanitaria tremenda. Hay más desaparecidos en México que los desaparecidos de toda la dictadura argentina, ¿no? 30.000, en toda la dictadura argentina hubo 22.000. La guerra contra las drogas es nociva contra los derechos humanos. Encontramos en todas las recomendaciones de derechos humanos la tortura generalizada, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzosa, ¿no? Eso es lo que nos ha traído la guerra contra las drogas, 200.000 muertos en 10 años. Mayo fue el mes más violento en lo que va del siglo para México. Y la proyección es que 2017 sea más violento que el año más violento del sexenio de Calderón, que fue 2011. Entonces, ¿para qué mantener no solo lo que no funciona, sino lo que consigue pues consecuencias no deseadas tan negativas como esta violencia tremenda? Pero bueno, les voy a hablar de la regulación que se aprobó. Es apenas el primer paso. Quizás por eso sea importante, porque es el primero. Tiene un gran peso simbólico haber roto por fin, haber quitado el primer ladrillo al muro de la prohibición. Es una reforma muy modesta, muy casi, ¿no? Podríamos decir, pero que tiene un gran valor simbólico, porque lo que era la planta maldita, la planta satanizada, etcétera, hoy se le reconoce que tiene propiedades médicas y terapéuticas, que hay sus beneficios importantes, y ahora los médicos podrán recetar tanto THC como CBD, etcétera, ¿no? Y habrá una producción nacional con fines médicos y científicos, porque es la excepción que se puso en el Código Penal. Por cierto,
lo que era, esto viene de la iniciativa que presentó Peña Nieto después de un gas, pero le quitaron, le mocharon la parte quizás más de avanzada que tenía la propuesta de Peña Nieto. Vino, como saben, una especie de rebelión mojigata del PRI, y en lugar de responsabilizar a sus gobernadores corruptos y sus excesos, los resultados electorales, pensaron que el problema era sus iniciativas liberales, que era el matrimonio igualitario y marihuana. Y el matrimonio igualitario ya no lo quisieron aprobar, lo pararon en la Cámara, aunque implícitamente está en la Constitución, pero ya no lo quisieron poner en el artículo 4. Y en marihuana le quitaron dos cosas fundamentales: la descriminalización, que estaba en el 478 de la Ley General de Salud, porque como bien dicen en el video, si alguien está incluso por debajo de los 5 gramos, lo tienen que llevar al Ministerio Público a abrir una investigación, etc. Bueno, en la propuesta de Peña Nieto eso lo quitaron, entonces ya no tenían que subirlos a ninguna patrulla, etc. El 478, pero lo quitaron en esta rebelión mojigata. Y quitaron también los 28 gramos que estaban puestos, que es una onza, que lo que buscaba era quitar precisamente las extorsiones a los usuarios, y eso también lo quitaron. Dejaron solamente esto, que básicamente es poner el THC en el grupo 2 de los psicotrópicos, al THC con menos de 1% en el grupo 4, que tampoco es la gran cosa, porque eso se junta con el artículo 252 de la Ley General de Salud, y te dice que lo que está en el grupo 4 tienes que ir con receta médica, y a la tercera receta médica se la quedan en la farmacia, teniendo menos de 1% de THC, es decir, no es psicoactivo, ¿no? Hay este tipo de aceites con menos de 1% de THC, se vende como suplemento alimenticio en Estados Unidos, y otros lados no debería ser así, pero bueno, no deja de ser una ventaja que lo ha puesto no en el grupo 2 sino en el 4. Y en el grupo 5 pusieron al cáñamo, en el grupo 5 de los psicotrópicos, ¿no? Aquí en México ya dijimos que el cáñamo es psicotrópico, que está en el grupo 5. Se dice que se va a poder importar, comercializar y exportar, pero no dice que se va a poder producir. Ese es un litigio pintado, porque en la ley de competencia económica alguien podrá decir: ¿por qué yo puedo comprar, por qué no puedo importar, comercializar, exportar y no producir? Y yo creo que tiene muchas posibilidades de ganarse en un juicio. ¿Y cuál es lo que está en juego fuerte con esto? Es el acceso a la marihuana medicinal. Si los aceites van a tener que ser importados, entonces el acceso va a ser muy restringido. Y si es muy restringido, entonces seguirá la práctica de muchas familias, cada vez más familias, que tienen que hacer sus aceites de manera artesanal, arriesgando la libertad, porque está más penado cultivar en tu casa que traer 4 kilos de marihuana, ¿no? Entonces, tendrán que seguir haciéndolo artesanalmente por los tutoriales, basándose en tutoriales de YouTube o en la experiencia colectiva que han formado con, que yo por supuesto no la demerito, pero esto debería tener un control sanitario mucho más importante, y para eso debería haber producción nacional de aceites. Es tan importante la producción nacional de aceites porque es la que llega al mayor número de personas. En Argentina, la primera parte de su legislación es que el Estado garantizará proveer los aceites. En Brasil también. En Chile y Colombia no, pero está una producción nacional de aceites. En Puerto Rico y Jamaica hay producción nacional de aceites. No les digo Uruguay, que tiene toda la cadena. Si aquí condenan que los aceites tienen que ser importados, entonces pues serán encarecidos para mucha parte de la población. Lo que están trayendo con ayuda de importación, los que son prácticamente un CBD puro, la fórmula Miquel, que le hacen un pasado antes para dejarla en 0% de THC, cuesta 6.500 pesos. Si se produjera en México podría costar 300, 400, ya mucho, 500 pesos. Vean lo que se podrían ahorrar y lo que sería accesible. Eso es lo que se va a pelear en los reglamentos. La verdad es que tampoco creo que tengo mucha optimismo en que la COFEPRIS vaya a pensar en cómo solucionar este problema para la gran cantidad de gente. Entonces quizás se tenga que pelear en litigios, y vamos a ver si se puede ganar en los litigios, porque recordemos que con los litigios se han logrado grandes cosas.
No solo Grace fue la primera que pudo importar cannabidol gracias al Poder Judicial, que le dio primero la suspensión provisional, luego definitiva y luego legal, el amparo. También Smart, pero ya para el uso incluso personal de la marihuana, se les dio a estas 4 personas su amparo, reconociéndolos por el libre desarrollo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tutelado por el artículo 1 constitucional, ¿no? Vamos a tener que pelear. ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue todo, ¿no? Sigue todo, ¿no? Yo creo que tiene un gran peso simbólico, es quitar, los cambios que vengan serán más fáciles porque ya dimos el primer paso, pero ¿qué falta por caminar? Muchísimo. No solo en hacer que la marihuana medicinal sea para todos, incluso para Norberto Rivera, que la usa, según su homilía, con alcohol para sus reumas, y que, según la legislación, pues como va a tener que seguir yendo con su dealer a conseguir la marihuana para sus reumas. No solo él, sino todos, que sea accesible para la gente, que tengan sus beneficios, sino también para el uso personal. Y la marihuana no es el fin del camino. La marihuana es una parte más, porque la verdad es que la guerra contra las drogas es una de las estupideces más grandes de la humanidad, en la historia de la humanidad. Es para un capítulo especial de la historia universal de la infamia. La prohibición no es eterna, tiene un siglo más o menos lo que es la prohibición global. En otros países desde el siglo XIX hubo algunas cosas, prohibieron el café, en Turquía prohibieron en algún momento el café en el siglo XVI, en Rusia, la Rusia zarista, el café en el siglo XIX, y por supuesto que hubo un mercado negro de café en esos lugares, haciendo rico, pues, para los que verdaderamente se benefician de la prohibición, que es el crimen organizado, son los que se benefician, son los únicos que tienen que celebrar que haya prohibición. Para nosotros es terrible esto, y quizás ningún país ha pagado un precio tan alto por la guerra contra las drogas como México. No crean que bajó Moisés del monte Sinaí diciendo la marihuana está prohibida o está prohibida en otras drogas. Esto tiene un siglo, y no va a haber ningún historiador que nos diga que estamos mejor ahora que antes de la prohibición. La prohibición lo ha descompuesto absolutamente todo. Las drogas han acompañado a la humanidad desde que surgió la humanidad, y acompañarán a la humanidad hasta que esta termina. ¿Cómo tendremos que coexistir con las drogas? Las drogas son peligrosas y tienen riesgo, por supuesto que sí, pero la prohibición las hace mucho más riesgosas y mucho más peligrosas. Y lo que tenemos que ver es cómo coexistir con estos. Y las personas que realmente necesiten, porque les genere un verdadero problema y sean usuarios problemáticos de las drogas, a eso hay que atenderlas y hay que buscar cómo sacarlas. Pero el prohibicionismo no solo afecta este 10% problemático de los usuarios de las drogas, no solo afecta al otro 90% que no se ven porque no tienen caminando un letrero que dice soy consumidor de drogas ilegales, afectan a toda la sociedad. Nunca hemos sido tan vulnerables y es por culpa de esta guerra, que evidentemente no se puede ganar, porque es una guerra contra la condición humana, es una guerra contra eso, porque lo que está ahí también es un prejuicio moral, es la lucha contra el placer. Y por supuesto que hay un derecho a buscar el placer y hay que reivindicarlo. Por supuesto, el primer paso es la marihuana medicinal. ¿Por qué? Porque en esta cultura judeocristiana que tenemos, el placer está proscrito, porque según esto no venimos a esta vida al placer, venimos a ganarnos otra vida que según esto es la verdadera. Respeto a quien piense eso, ¿no? Pero por eso proscribe el placer. Lo que sí está aceptado en la cultura judeocristiana es quitar el padecer, y la marihuana medicinal es buena para quitar el padecer, y fue un buen camino para que en Estados Unidos, por ejemplo, empezaran con lo medicinal y se siguieran al uso personal. Estoy diciendo que hay que seguir en esto, hay que acabar con la estupidez de la guerra contra las drogas. La marihuana no es el fin del camino, tenemos que ir por más, y obviamente según la droga sería la regulación. Estoy diciendo ¿cuál es la gran batalla? ¿Habrá producción nacional de aceite, sí o no, en México? Si solamente es farmacológico, como parece que es la intención, entonces los aceites se seguirán importando y no les solucionaremos la vida. Solo
solo para la élite que pueda, digamos, importarlo, y eso será insuficiente. Yo creo que Cofepris va a reventar por la cantidad de demanda que va a tener por los aceites, que es lo que más beneficia a la ciudadanía. Entonces peleemos eso, que haya una producción nacional de aceites. Y creo que sería bueno visibilizar la realidad de muchas familias que tienen que hacer estos aceites de manera artesanal, porque no les queda otra y no tienen una posibilidad. Pero si no, y termino diciendo, el derecho a la salud constitucionalmente es para todos, y por lo tanto los beneficios de la marihuana medicinal deberían estar accesibles para todos. Eso es lo que tenemos que pelear para esto. Y para el otro, el uso personal, vamos con todo. El 1 de enero del próximo año, California inicia la marihuana recreativa, también la venta, al menos ya tiene el autocultivo, ya tiene otras cosas, y eso afectará a México porque es frontera con México de una manera fundamental, ¿no? Tremenda. Tijuana es la frontera más circulada en el mundo. Y 6 meses después, Canadá lo tendrá también completo. Y termino diciéndoles una cosa, imagínense, nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, donde tenemos el 90% de nuestro comercio, ya tendrán la marihuana para uso personal. Y estarán generando una industria que genera ganancias, que genera empleos y que genera impuestos para la sociedad. Y aquí nos seguimos matando, siendo que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, nosotros éramos los productores. Es el mundo al revés. Entre más nos tardemos, llegaremos, pues, evidentemente más tarde y mal en esto. Hay que seguir empujando, y simplemente les propongo algo. Hagamos que en 2018, el año de las campañas electorales, el tema de la regulación de la marihuana y de la política de drogas no pase inadvertido. Que todos los candidatos a la presidencia se tengan que pronunciar por esto. ¿Quieren continuar la guerra contra las drogas o tenemos que buscar cambiar el paradigma? Y como pongámoslo en la mesa, ¿no? La verdad es que más de 200,000 muertos, 30,000 desaparecidos, decenas de miles de presos, muchos de ellos simplemente consumidores, y los desplazados forzosos lo valen. Cada uno de ellos es una tragedia familiar que no podemos tolerar. Simplemente, bueno, acá, y felicidades a todos. Hay que seguir dando la batalla y seguramente la daremos juntos por varios años, porque esto efectivamente no se acabará de la noche a la mañana. Será una lucha fuerte, importante, pero vaya que vale la pena dar. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Me lo estarán. Pues ahora demos entrada al debate. Compañeros, Emma en adelante para llegar con... El tema de este foro es consecuencia de la nueva política de drogas. ¿Qué piensan ustedes a través de las organizaciones que representan, o su persona que representan, su opinión o el análisis que ustedes tengan al respecto de este tema? Bueno, iniciando yo, me la usarán buscando en internet, investigando sobre ti, me entero, si es verdad o no, que pues, están estrenando, acabaron de formarse una APN el día martes. Entonces, ¿qué significa para las personas esta oportunidad de tener a alguien que pues, nos representa en las cámaras dentro de este grupo político? ¿Qué significa para los usuarios de la marihuana o los familiares que tienen usuarios de marihuana? Tu posición en este... Sí, bueno, la lucha de las cámaras es fundamental porque la regulación se aprueba en las cámaras del Congreso. Entonces, ahí hay que pelear más que los políticos, si quieren lo digo como autocrítica, para que vea, aquí lo que hay son políticos cobardes, ¿sí? Es qué es lo que dicen las encuestas, es qué es lo que quieren escuchar, eso les dicen, a pesar de que, y lo que buscan obviamente es el voto de las buenas conciencias, que son influyentes, que tienen recursos, que son influyentes para muchas cosas,
Y es lo que les interesa, a pesar de que el barco haga agua y de que la regulación, insisto, que la prohibición, no sirva para nada. La pregunta es, yo reto a cualquiera que me diga un solo objetivo que la prohibición haya cumplido. Vean la última encuesta de Mondragón. La verdad es que es casi confesión de parte. La prohibición vale madre, no sirve para nada. Es más, cada año consumen algo más, y no tienen ningún control, y solamente es lo pernicioso del mercado negro. Prohibir no es prevenir. ¿Prevenir qué es prevenir? Prevenir no es que alguien diga, no voy a consumir porque no puedo, porque siempre se puede. Y va a consumir lo que tenga más a la mano, que a veces lo que tiene más a la mano no necesariamente es lo que tiene más control, más cuidado. Piensen en los niños en condición de calle, que lo que tienen a la mano es el tiner, son los inhalables, son muchísimo más nocivos, etcétera. Hay una ley de oro de la prohibición que le llama Johann Hari, que la cuenta en su libro, que es que lo que hace la prohibición es que, pone el ejemplo, dice, lo que consumían más los gringos antes de la prohibición del alcohol era cerveza, pero cuando era la prohibición ya no era lo rentable traficar cerveza, sino algo mucho más fuerte, aguardiente, whisky, etcétera, ¿no? Y que esto mismo se ve en todo estadio de fútbol colegial en Estados Unidos. Lo que preferirían consumir los aficionados, los estudiantes que van ahí, sería cerveza, pero como no venden cerveza, lo que trafican dentro es whisky, cosas mucho más duras, ¿no? Es lo que está. Entonces, simplemente decirles, es fundamental la lucha en las cámaras, hay que seguir insistiendo, pero les digo una cosa, ¿saben lo de Smart? ¿Cuántas plantas pueden cultivar los Smart? Todas. ¿Saben cuánto pueden poseer portar los de Smart? Todo. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. La Corte solo dijo, este es su derecho. Quien tiene que hacer la regulación son las cámaras, pero las cámaras están en la cobardía. Incluso el voto particular de Cosío era una exhortación a la Cámara para que pusiera la regulación y que dijera quién puede plantar, cuánto puede poseer, con qué características. Es lo que queremos. ¿Por qué? Porque aceptamos que las drogas es correcto que se tengan ciertos cuidados, ciertas reglas, etcétera. El problema es que ahora las únicas reglas que valen son las que pone el crimen organizado con un solo fin, el lucro, ¿no? Ese es el único fin que tienen, y pues ojalá podamos avanzar. Es una lucha contra el oscurantismo de alguna manera. Y cuando digo que la lucha es contra el oscurantismo, no es una descalificación fácil, no crean que es un panfleto y que me lo saco de la manga porque se oye bonito, ¿no? ¿Cuál era el corazón del discurso oscurantista? Era, el conocimiento hace perder el temor a Dios, y por lo tanto es mejor no conocer. Pues aquí es lo mismo, te lo dicen los prohibicionistas, no crean que muy cohibido. Llegan y te dicen, es mejor no conocer de las drogas, es mejor que no se discuta de las drogas, es mejor no conocer, ¿no? Porque le pierdes el miedo. ¿Cómo le llaman los prohibicionistas? Están en sus textos. Le llaman percepción de riesgo. Y dicen, la prevención que queremos es que tengan una percepción de riesgo muy alta. ¿Qué es percepción de riesgo en cristiano? Miedo. Tengan miedo alto. Esa es su prevención. Y por eso no se quiere que se conozca, que se sepa, etcétera, ¿no? Y entonces más vale decir que si alguien se da un perico, se da un boga, queda enloquecido para toda la vida, eres un violador en potencia, cualquier cantidad de cosas que han dicho, porque no quieren que se conozca. Porque si se conoce, a lo mejor alguien dice, bueno, porque la prevención correcta es decir, no porque no quiero, o sí, pero lo voy a hacer de manera responsable, porque sé qué es lo que estoy consumiendo, sé cuáles son mis problemas y sé cómo voy a disminuir los daños posibles que me trae el consumo. Eso es lo que deberíamos avanzar. Por eso, sí, nuestro rival es el oscurantismo que dice casi que, pues, que lo único que falta que digan es que les van a salir pelos en la mano. Bueno, ¿sí se escucha bien ya? Ok, tenía como una duda. ¿Van a participar? Sí. Ok, pero primero nosotros vamos a responder la pregunta. Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por el primer aniversario.
creo que es importante también, aparte de la cierta responsabilidad que tiene el gobierno, también nosotros como sociedad civil, como sociedad informada, tenemos que poner como ciertos puntos en la mesa, ¿no? Ciertos políticos claramente no quieren dar como esta cuestión de la regulación, no quieren meter las manos en la política de drogas, porque no es un tema electoral, porque no les da votos, porque aún nuestra sociedad mexicana, si hacemos una consulta, va a pedir que nos haya una regulación, porque la Ciudad de México es una ciudad diferente, una burbuja a comparación de lo que se vive en los otros estados de la República. Y bueno, también es importante señalar que nosotros como sociedad civil tenemos que dar información con un sustento científico social, ir atacando este tipo de oscurantismo, como lo declara Belauzarán, pero no es una información que a veces de pronto caemos mucho en una información un poco, no sé si decirlo, desinformando nosotros también, ¿no? Una cosa es decir, bueno, hay que hacer uso libre de la cannabis, y otra cosa es decir, hacer uso responsable de la cannabis, ¿no? De pronto, las medidas de reducción de riesgos y daños tienen que ser un tema primordial en las agendas de nuestro país, porque ya hay un uso, y también por la parte de nosotros como sociedad civil. Está padre hacer concursos de a ver quién hace el porro más grande en 5 minutos, o a ver quién fuma más dabs, pero también es importante decirle a las personas cuál es el riesgo de ciertas sustancias, o qué es más fácil, por ejemplo, toma agua, también es un riesgo, ¿no? La policía, ¿qué hacer en caso de una detención? Yo en verdad escuchaba lo del video y me entristecía mucho, porque dentro de la organización nos han llegado casos de jóvenes que han sido abusados sexualmente por policías en este trayecto que les dan como su paseada a ministerios públicos por no traer dinero, ¿no? Y son cosas y factores muy importantes, que si bien nosotros somos cierta clase privilegiada o tenemos como cierta información, hay otras personas que no la tienen, y nuestra misión es también tener que darles este tipo de armas, ¿no? Decirles cuáles son sus derechos, decirles qué hacer en caso de este tipo de abusos de autoridad, porque son cosas que pasan día a día. Si yo de pronto agarro y empiezo a fumar marihuana allá afuera, ¿qué va a pasar? No creo que vaya un policía o una patrulla y diga, ah, qué bien, es medicinal, ¿no? Estoy viendo. No van a tener esa atención conmigo, al contrario, me van a llevar al Ministerio Público, o van a querer mi celular, o van a querer alguna otra cosa a cambio de que no me lleven al ministerio. Y también me van a amenazar porque le van a decir a mis papás, bla, 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 muchas cosas, muchos como temas que ya sabemos porque nos han pasado a algunos de nosotros. Entonces, yo creo que es importante socializar este tipo de formas, de medidas de riesgos que tenemos, de reducción también. De pronto a muchos les ha dado la pálida, hay que hacer el caso de esto, más allá de ahorita el uso lúdico, porque si bien de pronto yo comentaba en un grupo que estoy con otras compañeras de, bueno, pues no hay que alentar cierto consumo, y este tampoco no es el fin de un club, ¿no? Un fin de un club es tener como este tipo de información, tener un resguardo, hacer un uso de la cannabis también dentro del club como muy cerrado, ¿no? No es una cosa de estar vendiendo, una cosa de utilizar como esta faramaya, porque desgraciadamente aún tenemos unas leyes, se ha ganado el discurso, pero las leyes no se han cambiado. Entonces, si una madre está dándole aceite ilegal a su hijo, la madre puede ir a la cárcel, el niño puede acabar en el DIF. Entonces, es importante señalar, no todos estamos exentos en las leyes, no somos Javier Duarte, Javier para los amigos. Nosotros sí tenemos como ciertas, pues de pronto si llegamos a algún ministerio, estamos siendo acusados de cierto delito, de narcomenudeo, pues iba a haber una pena, ¿no? Entonces, es importante señalarlo, porque de pronto con esta forma de, ya se regular, no se reguló la cannabis medicinal, se apoyó medicamentos con base de cannabinoides, y eso también es lo que suele suceder en la desinformación que hay y que también producen los medios, ¿no?, de comunicación, como muchos periódicos amarillistas que tenemos en nuestro país, que por vender la nota pues sacan miles de cosas. Entonces también nuestra misión como organización, su misión también como club es pues proveer de esta información, ¿no?, y decirle a la gente la verdad, que pues de pronto no puede ser seguro tú portar cierta cantidad o tú estar haciendo cierto aceite en tu casa, ¿no?, que tienes que tener ciertas medidas de precaución,
porque tu vecino te puede acusar y puede tener allanamiento de morada. Y también, bueno, a mí me toca hablar sobre casos específicos, sobre regulación en otros países. En otros países hubo presos, hubo gente que por el movimiento puso la camiseta, y hay varios como Juan Vaz que estuvieron en la cárcel. Entonces, contestando a la pregunta de Fernando, creo que es importante nosotros también contribuir con nuestra parte como sociedad civil. Sabemos que el gobierno nos está dando como pasos muy grandes, pero nosotros podemos impulsarlos. Una política pública nace de la sociedad, de una sociedad informada, de una sociedad abierta, de una sociedad que está exigiendo sus derechos. ¿Y cómo vamos a exigir nuestros derechos? Conociéndolos. Entonces, aplaudo mucho esta iniciativa y aplaudo tanto que estemos nosotros aquí compartiendo esta información para generar también una conciencia. No solo es culpa del gobierno, también tenemos culpa nosotros como sociedad. Tenemos que seguirnos informando y tenemos que exigir. Gracias. ¿Sí se escucha bien, no? Bueno, bueno, según entiendo vamos a hacer debate ahora sobre la presentación de Fernando. En realidad, pues yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que comentas, digo, más o menos tenemos, y pues me parecen los enfoques muy similares. Me interesaría saber un poco o hacerte, digamos, pensando en alguna pregunta para ti, sobre cuál es tu perspectiva a corto y mediano plazo en el terreno político, ¿no? En cuanto al tema, sobre pensar en las elecciones que vienen. ¿Qué tan posible sería como canábico filtrarle el tema a los candidatos que vienen para las elecciones del próximo año? ¿Qué tanto podemos hacer que este sea un tema electoral del próximo año? ¿Me parece que es interesante por este punto? Sí. Bueno, es importante. Claro, yo creo que deberíamos pensar en hacer una gran carta firmada por sociedad civil a cada uno de los candidatos y diciéndoles lo que han sido los costos de la guerra contra las drogas y qué piensan hacer para esto. Y además creo que ayudaría a hacer y ayudar a que no pase de noche desapercibido el inicio de la marihuana para uso personal en California. Y además hablar de las consecuencias, porque hay consecuencias que ya se están dando, pero que se van a agudizar. Por ejemplo, disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con la marihuana que se va por Estados Unidos? Bueno, pues se va a quedar en México, se hace más accesible, se hace más claro, pero todo lo permitido permanece. Y segundo, pues ya hay marihuana norteamericana, ya tienen una industria que está generando mucho, está siendo lucrativa la industria, está generando trabajo, está generando impuestos. Ahora los homeless en Colorado se sostienen gracias a los impuestos que da la marihuana. Y además, no sé si sepan, pero ya en Colorado incluso hubo lugares donde regresaron cheques de impuestos porque ya estaban construidas las escuelas, ya estaban construidos los hospitales, etcétera. Y les quiero decir que además había condados en Colorado que habían votado en contra de la marihuana para uso personal y no tenían los dispensarios. Ahora ya no hay un solo condado que ya están todos los dispensarios por una razón, porque los recursos que daban los impuestos que les ayudaban a tener escuelas, etcétera, atención a jóvenes y muchas otras cosas, tenían que estar en esto. Entonces está avanzando a grandes carreteras. Entonces me parece que tenemos que visibilizar eso, sobre todo California, hacerlo como un elemento que no pase de noche en la opinión pública, y sí una carta a los candidatos. Quienes salgan candidatos, una carta a la sociedad civil, y quizás haciéndoles un evento, o incluso más, haciéndoles una invitación a los candidatos a que nos den su política de drogas. ¿Qué piensan hacer con la política de drogas y la seguridad del país? Y que vengan y que den su posición, pero ya no aceptemos candidatos avestruces que se ocultan, o si no quieren venir a decir su opinión, pues que paguen el costo, ¿no? Y que se les diga así. Pero me parece que gran parte es que la sociedad nos organicemos para convocar a los candidatos, ver cómo los convocamos, cómo los llamamos, cómo los obligamos a pronunciarse, que no sea un tema que les convenga voltear hacia otro lado. No los dejemos que volteen hacia otro lado, porque vaya que es, insisto, para nosotros
para mucha gente en México es un tema de vida o muerte, literal, lo que está sucediendo. Ya no podemos seguir así. Me preguntan, ¿México está preparado para regular drogas? Yo les digo, lo que México no está preparado para seguir con esta pinche guerra que no lleva a ningún lugar más que a la tragedia de miles y miles de familias. Personalmente se me hace muy interesante todas las propuestas. Solamente a mí lo que a veces me causa ruido, ¿no?, es la propuesta de los candidatos, ¿no?, de que el tema pase a tema de los candidatos presidenciales, porque pues simplemente puede ser un trampolín, ¿no?, en donde el interés personal del candidato se anteponga ante los intereses comunes, ¿no?, de las personas que usan drogas, ¿no?, y ahí pues puede haber conflictos, ¿no? En ese sentido, pues ahí se me hace esa situación peligrosa, pero por otra parte estoy totalmente de acuerdo en donde la sociedad civil también participe, ¿no?, en la regulación de las sustancias. Se me hace muy importante para esta construcción de democracia, ¿no?, ya que también es un tema muy importante, ¿no?, en donde no solamente el Estado está haciendo las cosas, sino también aquí la sociedad civil está participando y está haciendo. Por otra parte, iba a decir otra cosa y creo que ya se me olvidó. Pacheco. Sí, cierto. Me gustaría retomar una entrevista que hizo Cáñamo a Luis Astorga, en donde dice que puede haber muchas regulaciones, ¿no?, muchas propuestas de regulación, ¿no?, pero el principal problema de México es de que aunque sean muy buenas propuestas de regulación, tenemos un sistema corrompido, ¿no? Nuestro sistema corrupto en el que vivimos y lo creamos y construimos el día a día, eso pues le puede poner pues en todo a esa buena regulación que se estaba planeando hacer, ¿no? Aunque tengamos muy buenas regulaciones, también hay que trabajar el tema de la corrupción, ¿no?, ya que podemos tener muy buenas regulaciones, pero de nada van a servir, ¿no?, si no tenemos un sistema donde sea diferente, no corrupto. Esto sería la propuesta. Muchas gracias, Héctor. Yo quiero aprovechar que pasa por mí